buenas noches, estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán. Como saben, desde aquí realizamos ese interesantísimo programa que se llama Pedro Beltrán Informa y hablamos de temas tanto nacionales como internacionales, hablamos de historia, hablamos de peculiaridades, de costumbres de países, de religión, de política y de todos aquellos aspectos que puedan afectar a un país, sea cual sea. Acabamos la semana pasada pues esa serie que teníamos, que les ofrecimos sobre Estados Unidos, y hoy comenzamos una nueva serie, en este caso sobre Italia, que va a versar de 4 programas y en los cuales vamos a intentar que conozcan a fondo este país vecino que se encuentra dentro de la Unión Europea. Vamos a comenzar con Pilar Llorca, abogada del despacho. Hola Pilar, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente. Encantada de hablar de Italia porque es un país que a mí me encanta. Y vamos a hablar hoy de la Italia del siglo XX. Si te parece, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál fue el papel de Italia en los inicios del siglo XX y en la Primera Guerra Mundial? El papel de Italia, la verdad que es muy relevante en la Primera Guerra Mundial, al igual que en la Segunda, ¿no? Pero parece que es más conocido su papel en la Segunda Guerra Mundial que en la Primera. Hay varios aspectos que resultan significativos. Por ejemplo, es un país que tardó mucho tiempo en unificarse. En el caso de España, por ejemplo, en 1492 ya se produce esa unificación con los reyes católicos. Sin embargo, Italia hasta 1861 no se produjo. Desde 1861 hasta 1945 estuvo gobernado por la Casa de Saboya, con lo que se conoce como el Reino de Italia, y fundamentalmente debido a un gran descontento que tenía principalmente con Francia, decidió aliarse con Alemania y con Austria, formando lo que se conoce como la Triple Alianza, ¿no? Porque tenía unas grandes pretensiones por hacerse con territorios del centro del Mediterráneo, como era por ejemplo en el caso de Túnez o en el norte, en el Cuerno de África, y de ahí que se aliara con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro, que competían con la Triple Entente, que estaba formada por Francia, por Reino Unido y por Rusia. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Italia es aliada de Alemania y Austria y al principio parece que tiene una posición relativamente cómoda. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, va adoptando una posición más incómoda y se va viendo que va adoptando cada vez una postura más neutral. Hasta que finalmente en 1915, después de ya el primer año de la Primera Guerra Mundial, se pasa al bando contrario, se alía con Francia y con Reino Unido y finalmente ellos ganan la Primera Guerra Mundial. Pero el problema más significativo surge después de finalizar la Primera Guerra, ya que a Italia le promete tanto Francia como Reino Unido una serie de territorios que finalmente nunca se los entregaron, de ahí que hubiera un gran descontento y que diera lugar al nacimiento del nazismo de Benito Mussolini. Y a posteriori, pues luego en la Segunda Guerra Mundial ya tuvo el papel tan relevante que a continuación comentaremos también. ¿Cuál fue ese papel tan relevante que tuvo Italia en la Segunda Guerra Mundial? Cuando comienza la Segunda Guerra, no sabemos si es por la situación que vivió a lo largo de la Primera Guerra o qué, pero adopta una posición más neutra, está observando cómo va desenvolviéndose la Segunda Guerra. Pero al observar que va ganando Alemania, pues finalmente en junio de 1940 le declara la guerra a Francia y a Reino Unido. Alemania cada vez va teniendo más poder, invade Dinamarca, Francia, Polonia, Francia es derribada y a pesar de que Italia, cuando le declara la guerra a Francia y a Reino Unido, cuenta con que está muy debilitado Reino Unido y que va a solicitar la declaración de paz, fue un error de cálculo que tuvieron porque no fue así. Pero bueno, Mussolini tiene un gran interés en ser un aliado fuerte y decide invadir Grecia, aprovechándose que Albania se había anexionado en 1938, pues deciden atacar Grecia pensando que era un territorio fácil y fue todo lo contrario, se encontró con una gran resistencia, es más, le contraatacaron en Albania y finalmente no fue lo que ellos esperaban, pero trataba de estar como al nivel un poco de su aliado, ya que en la primavera de 1941 se firma el Pacto de Acero entre Alemania e Italia y parece que desde primavera del 41 hasta finales del 42 parece que todo va yendo bien, Italia cada vez tiene más poder en el centro en todo el eje central del Mediterráneo,
Pero hay dos puntos claves que suponen un cambio radical en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado está el ataque fallido a la URSS a finales del 41 y principios del 42, y con la entrada en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos en 1941. Esos son dos puntos de inflexión fundamentales en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí ya todo cambia, porque en 1943 el general Montgomery ataca a las Afrika Korps en el norte de África y las derriban. Luego también invaden Sicilia, que estaba en manos del Imperio Italiano. También ayudan al rey de Etiopía a que recupere su trono. A raíz de todo eso, el rey italiano, Víctor Emanuel II, decide arrestar a Mussolini, y entonces se nombra un nuevo gobierno que está encabezado por Badoglio, ¿no? Durante ese nuevo gobierno, en principio, seguían siendo aliados de Alemania. Sin embargo, Hitler ya tenía una desconfianza hacia ellos, por eso es por lo que manda las tropas alemanas al norte de Italia y crea una gran confusión, porque Italia ya estaba teniendo conversaciones con el bando contrario, o sea, con Francia y con Inglaterra, y sin embargo el ejército italiano estaba un poco confuso. Entonces Alemania se aprovecha de eso y invaden prácticamente la totalidad de Italia. Luego Mussolini es liberado, y ahí ya surge también un movimiento de los partisanos que tienen una gran oposición con respecto al fascismo y al nazismo. Entonces ahí ya el pueblo italiano se empieza un poco a relevar, y con los aliados contrarios, o sea, con Francia y con Reino Unido, pues le declaran la guerra a Alemania, hasta que finalmente ganan. Italia en abril de 1945 es liberada, primero Roma y después Milán, y finalmente Mussolini es ejecutado. Buen resumen. ¿Y sí, cuál es la evolución? Intenso, la verdad es que sí. Es un poco muy difícil bien, de muy seguir bien, Pilar. a veces, la verdad es que sí, pero muy bien resumido. ¿Cuál es la evolución de Italia después de 1945? Después de 1945, en primer lugar hay un referéndum en el 46, en el que la Casa de Saboya es expulsada de Italia porque tiene un gran rechazo por su implicación tanto en la Segunda Guerra Mundial como por su apoyo en el fascismo. Y a partir de ahí ya surgen nuevos aires. En 1948 se instaura una nueva constitución, por ejemplo el mapa de Italia es delimitado de nuevo, se prescinde ya del territorio colonial. A pesar de que también hay algunos rifirrafes ahí con Francia y con Yugoslavia, finalmente el mapa queda delimitado como actualmente está. Y bueno, luego en el 46 pues también hay elecciones en las que las dos principales potencias son, por un lado, el Partido Demócrata Cristiano, que se encuentra respaldado por Estados Unidos, y por otro lado el Partido Socialista Italiano y el Partido Comunista Italiano, que se encontraba respaldado por el otro vencedor, que era la URSS. Sí. Estados Unidos tenía un gran interés en que el Partido Demócrata Cristiano resultara vencedor, y finalmente así fue, finalmente ganó el Partido Demócrata Cristiano. Después de eso, pues también hay que resaltar el hecho de que Italia, por ejemplo, junto con el Benelux y con Alemania y con Francia, fueron el eje del europeísmo. Por ejemplo, en 1955, que se une a Naciones Unidas, antes que se había unido también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tiene una gran relevancia en numerosos aspectos a nivel europeo, por ejemplo en el 99, ya más reciente, con la creación del euro. Sí. Pero luego también es significativo, después de la posguerra, la década de los 70, porque ahí fueron unos años de mucha incertidumbre, había muchas revueltas, es lo que se conoce como anni di piombo, los años de plomo, en los que había mucha violencia, muchas trifulcas, porque había gobiernos muy inestables. Por ejemplo, había gobiernos que duraban varios días y a los pocos días cambiaba el gobierno, y así sucesivamente, había una gran inestabilidad. Y eso finalmente culmina con el asesinato del líder demócrata cristiano Aldo Moro por las Brigadas Rojas, que eso supone un paso atrás con respecto al comunismo, la verdad. Después de todo eso, pues ya la historia más reciente, luego por ejemplo, bueno, hubo muchos escándalos también jurídicos, muchos juicios, a nivel político también la operación Manos Limpias en el 92 por el Tribunal de Milán, contra muchos miembros del Parlamento italiano que resultaron imputados por delitos de corrupción.
Y luego más tarde, pues en el 94 ya, Berlusconi se presenta a las elecciones con su partido Forza Italia, las gana, ya que tiene también además cuenta que es un empresario potente a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Y pues gana con coalición con la Liga Norte, y luego más tarde, en el 96, Berlusconi también con el tiempo fue perdiendo influencia, ¿no? Hasta que en el 96 hay otras elecciones en las que gana un partido de coalición de centro-izquierda y presidido por Romano Prodi, pero también luego empiezan a haber en ese gobierno de coalición unos ciertos rifirrafes entre ellos, y 2 años más tarde está D'Alema como presidente, ¿no? Y finalmente en el 2001, otra vez, debido también a grandes... Parece que Italia ha tenido gobiernos muy inestables, ¿no? Ha habido una gran inestabilidad, es muy generalizado. Entonces, finalmente otra vez en el 2001, Silvio Berlusconi es de nuevo elegido y vuelve de nuevo al poder a Italia, y ya es lo que más recientemente conocemos, ¿no? Sí, bueno, ya estaríamos a las puertas ya del siglo XXI, exacto, que sí. será tema de otro programa. Pues sí. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Anabel. Gracias. Bien, pues cerramos el programa como siempre con la intervención de Pedro Beltrán. Él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados, es quien dirige también este despacho y quien nos abre las puertas de este lugar cada semana para hablar de temas tan interesantes como el que abordamos hoy. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y muchas gracias a ti y a Información TV por venir a nuestro despacho una vez más. Gracias. Gracias, como siempre, a vosotros. Hoy estamos hablando de Italia, de la Italia del siglo XX, y como siempre, antes de comenzar a abordar el tema, me gustaría que nos comentaras en qué consiste el decorado que has preparado hoy. Sí, un decorado preparado con mucho cariño e ilusión, porque es un país que me gusta mucho, en especial su música. Tenemos las banderas de Italia, 3 presidiendo, detrás está la de Naciones Unidas y al fondo una bandera gigante de Italia, que es el símbolo lógico máximo de Italia. Y después tenemos un despliegue musical. Los telespectadores seguro que conocerán muchos compositores italianos. Los más famosos son Verdi, Giuseppe Verdi, hemos traído varias de sus óperas más destacadas. Luego tenemos a Rossini y a Puccini, son los 3 compositores más famosos. Y aquí los tenemos también presidiendo. La ópera más conocida de Verdi es Otello, la tragedia famosa de Shakespeare, llevada a la música en italiano sobre los celos. La Cenerentola, o en español La Cenicienta, de Rossini, la ópera más popular de Rossini. Y Puccini, Turandot, última ópera sobre tema chino y los enigmas del amor, una ópera muy romántica y apasionante, que es el final realmente de la ópera italiana, tal y como la entendemos, en 1924, muy apropiada para un tema de hoy, que es siglo XX, porque entra en pleno siglo XX, 1924, estreno mundial de Turandot de Puccini. Y después tenemos el protagonista máximo del siglo XX en Italia, que sin duda, si a los telespectadores les preguntan, pues nos dirán que quién es Mussolini, claramente. Aquí tenemos a Mussolini con Hitler, su aliado, en un documental espléndido. Tenemos una película, una serie de televisión de Mussolini, en donde hace de Mussolini el protagonista es Antonio Banderas, curiosamente. Es una serie de la televisión italiana. Y tenemos una serie magnífica, impresionante, sobre Mussolini ahí presidiendo el escenario. Siguiendo con Mussolini tenemos los diarios de Ciano. Ciano se casó con la hija de Mussolini y Mussolini, que era un hombre bárbaro y sanguinario, lo mandó a ejecutar, a pesar de que realmente no tenía... ¿A su suegro? Sí, a su suegro, efectivamente. Se casó, lo nombró ministro de Exteriores, lo hizo número 2. Lo que ocurre es que Ciano tuvo una postura discrepante con Mussolini durante la Guerra Mundial, porque consideró, ya iniciada la Guerra Mundial, en 1943, que Italia no debía continuar en la guerra, porque iban a perder la guerra. Es decir, que Alemania e Italia iban a perder la guerra y que Italia debía seguirse de esa coalición antes de que fuera demasiado tarde, y votó a favor de eso. El obsequio de Mussolini fue hacer un juicio totalmente injusto y matarlo. Tenía varios hijos, además, con su hija. Una historia muy interesante, apasionante en aquella película. Esta no, porque Antonio Banderas nos coge un periodo de Mussolini muy curioso, que es generalmente desconocido de la gente, que es que Mussolini era del Partido Socialista, era el número 3 del Partido Socialista, lo que sería el PSOE aquí en España.
Era el director del periódico, del partido también, y durante muchos años fue del Partido Socialista. Se enfadó, hizo su propio partido en el otro extremo, porque evidentemente, como los telespectadores saben, el fascismo está en la extrema derecha. El socialismo sería centro-izquierda, pero se pasa al extremo completamente diferente. Y por terminar con el despliegue, un disco muy curioso de Rossini, que esto también es una anécdota muy interesante para los telespectadores, porque Rossini, además de compositor, le encantaba la cocina, como a ti. Podías hacer un programa sobre Rossini. Si te sonarán, a muchos telespectadores les sonarán los canelones Rossini, pues los canelones Rossini vienen de Rossini, él es el inventor de la receta del canelón. Y otro más que también sonará mucho es el Tournedos Rossini, que está en muchas cartas de restaurantes, pues los dos son. Y este es el recetario musical de Rossini, es decir, él, en un momento dado Rossini se cansa de componer, se retira y se dedica a los placeres de la vida, al lujo, porque ya ha ganado mucho dinero con sus óperas, después de un trabajo intensísimo, y a los 38 años se retira, y vive 30 años dedicándose a comer y a elaborar nuevas recetas e invenciones de cocina. Pues es un disco curiosísimo. Y siguiendo con el despliegue, un breve resumen histórico, la historia de Italia, en italiano, como debería ser, y tenemos un libro sobre el gran pintor italiano del siglo XX, Modigliani, también pleno siglo XX, un pintor judío, es generalmente desconocido que Modigliani era judío, y el más grande artista de la historia, Michelangelo, o Miguel Ángel en español. Este es un poco el despliegue que hemos preparado con resumen de Italia, con música, con historia y con pintura. Muy completo, la verdad. Empecemos por la figura de Mussolini. ¿Qué opinión te merece? Mussolini, algunos dicen en Italia que es el único que consiguió que los trenes fueran en hora, estuvieran en hora, es decir, que fueran puntuales, en definitiva. Algunos lo resumen así. Lo cierto es que fue un dictador sanguinario y un dictador que se equivocó totalmente en la alianza con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un momento de duda. Italia no se incorpora inmediatamente, junto con Alemania, se espera junio de 1940, cuando parece que van a ganar, y ahí se une. Pero Mussolini colaboró en la masacre y asesinato de numerosos judíos, y fue un dictador durísimo que abarca un periodo muy largo de la historia italiana, porque Mussolini es dictador de Italia de 1923 a 1945, el periodo es mucho más largo que el de Hitler. Hitler empieza en el poder en el 33, está del 33 al 45, son 10 años menos. De hecho, Mussolini inicialmente despreciaba a Hitler. Hitler le mandaba fotos para que se las dedicara, Mussolini no quería. Y después, sin embargo, hace esta alianza del mal, la alianza más sanguinaria de la historia, Mussolini-Hitler, en donde tuvieron un papel totalmente protagonista, porque aunque Japón también se une a ese bando, lo cierto es que Japón iba por libre. Ellos atacan Pearl Harbor completamente por libre, sin consultar a los italianos ni a los alemanes, y la alianza verdadera y conocida por todos los telespectadores de la Guerra Mundial es Alemania-Italia. Mussolini fue una figura nefasta en ese sentido para Italia, que hubiera podido tener una evolución mucho más positiva si no hubiera estado él. Bien, ¿y cómo fue la relación de Mussolini con su amante? ¿En qué se parece esta relación a la que tuvo Hitler con Eva Braun? Es una pregunta muy interesante y muy curiosa, también objeto de numerosas películas, sobre todo la serie esta que tenemos ahí, pero hay otras varias películas, una película que trata sobre los últimos días de Mussolini concretamente. Mussolini era un hombre extraordinariamente mujeriego, que tenía numerosas relaciones sentimentales a pesar de que estaba casado. Hay una película extraordinaria que se llama Vinceré, sobre una relación que tuvo con Ida Dassler, que le dio un hijo que se llamó Benito Mussolini. Pero él en un momento dado conoce a una chica muy joven, de 19 años, que se llamaba Claretta Petacci, e inicia una relación, él era 30 años mayor que ella, y inicia una relación sentimental fija que va a durar 13 años. La relación con Claretta Petacci se extiende a todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y aunque seguía casado, realmente con la persona con la que mantenía el contacto diario y prácticamente con la que vivía, se puede decir, es con Claretta Petacci. Lo curioso del caso es que la chica parece que se enamora de verdad. Esto es un poco de telenovela, pero son episodios muy históricos y muy documentados. Y Mussolini en un momento dado le ofrece que se vaya a España, precisamente. ¿Por qué a España? Porque, bien, España era un país amigo de Italia, Italia le había ayudado a España y a Franco en la Guerra Civil Española, y le pone un avión para que se vaya a España.
lo deja todo preparado, no tiene la chica más que subirse en el avión con su familia, además, le salvaba a sus hermanos y a sus padres, y ella no se sube en el avión, decide no montarse, le engaña, y cuando Mussolini es detenido y ya se sabe que lo van a matar, ella se une a él y sabe que esa unión va a significar su muerte, y en ese momento tiene solo 33 años de edad. Y la matan, de hecho la ejecutan, porque ejecutan a Mussolini y a ella y los cuelgan de la plaza central de Milán, boca abajo, y hay imágenes muy sanguinarias en ese sentido, es un juicio, en fin, de aquella manera, pero lo cierto es que los acribillan a balazos y mueren los dos, ella muere con él, ella decide morir con él. ¿En qué se parece a Hitler? El paralelismo es que es casi total, porque Hitler también tiene un amante, mucho más joven que él, una diferencia de edad también de 28 años en este caso, que se llama Eva Braun, esto es más conocido quizás que el caso de Claretta Petacci. También es amante porque Hitler no se casa justo el día anterior a suicidarse, esto es curiosísimo, y prácticamente con 2 días de diferencia la ejecución, porque lo de Claretta Petacci es un suicidio, en definitiva, porque ella se une a él y sabe que lo van a matar, o sea que, o por lo menos el riesgo de muerte era altísimo. En el caso de Eva Braun es que es suicidio literal, ellos se casan el día anterior y al día siguiente se envenenan con unas pastillas y mueren los dos, es decir, un matrimonio de duración de un día. 28 de abril ejecutan a Mussolini, 30 de abril de 1945, en los dos casos se ejecuta o se autoejecuta Eva Braun y Hitler, con lo cual realmente son muy parecidas las dos historias, y es muy curioso y sorprendente la fascinación que pudo ejercer sobre unas mujeres tan jóvenes hasta el punto de llevarlas a la muerte con 32 años de edad, cuando evidentemente no habían cometido crímenes de guerra, no hubieran tenido ningún problema, no hubieran sido personas, hubieran podido ser perseguidas, pero desde luego no judicialmente, no son personas que normalmente hubieran ido a la cárcel en absoluto. Vamos. Claro. Bueno, qué curioso, la verdad es que son dos historias, como tú decías, paralelas en las fechas, y curiosas. Además, en las edades y en las fechas, sí. Bien, ¿qué intervención tuvo Italia en los bombardeos de Alicante? Esto no es muy conocido tampoco, porque el bombardeo de Alicante famoso del 25 de mayo de 1938 es un episodio histórico que está muy enterrado. La intervención que tuvo Italia es que la ejecución del bombardeo, todos los aviones eran italianos, es decir, Alicante fue un ensayo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Y en Alicante mataron más personas que en Guernica. Lo que pasa es que Picasso no nos pintó un cuadro. Los de Guernica tuvieron la suerte de que les hizo un cuadro. Si no, Alicante sería muchísimo más famosa y podríamos habernos hecho mucho más turísticos todavía de lo que ya somos, sin duda. Porque Picasso pintó ese famoso cuadro de Guernica por el bombardeo alemán de Guernica en el 37. Pero es que aquí los italianos hicieron lo mismo que los alemanes. Por supuesto, cuando hablamos de los italianos, pero en fin, italianos ordenados por el general Franco, que colaboraba con él, el ejército italiano, y sirvió de banco de pruebas porque hasta ese momento, hasta el año 1938, no había habido ningún bombardeo tan sanguinario en la historia. Es decir, en la Primera Guerra Mundial hubo aviones, cierto, pero no tuvieron un papel predominante de 1914 al 18, después del 18 tampoco hay ningún conflicto bélico esencial hasta que empieza la Guerra Civil Española, y en esa guerra civil los alemanes y los italianos ejercen de banco de pruebas para la proyectada Segunda Guerra Mundial, que desde luego ya estaba en mente de Hitler y de Mussolini, y se entrenan bombardeando alicantinos y matan más de 300 personas en el mercado, en la plaza de Gabriel Miró, en lo que es hoy la calle San Fernando, que entonces tenía otro nombre, la calle San Francisco también. Ahí mueren 350 personas en total en un bombardeo de un solo día. Como digo, más que en Guernica, porque en Guernica murieron 250, y todos los aviones son italianos, todos los que atacan en el ejército son italianos. ¿Un ataque que llegó por sorpresa, Pedro? Sí, un ataque que llegó por sorpresa totalmente, porque... Quizá por de ahí el número elevado de víctimas. Sí, porque lo hicieron a las 12 de la mañana, cuando la gente estaba comprando en el mercado, y además en lugar de entrar por el puerto, en el puerto de Alicante eran donde estaban los controles para detectar si venían aviones enemigos, enemigos evidentemente aviones italianos o alemanes, y ahí estaban los controles acústicos, las alarmas. En Alicante había muchos refugios, de hecho hay uno que se ha abierto recientemente en la Plaza Séneca, también en la Plaza Balmis hay uno que está pendiente de abrir, pero está todo preparado para hacerlo también, son refugios de la Guerra Civil. Lo que pasa es que entran por el interior y nadie se los esperaba por el interior, lo cual hacen un acceso
por la zona, tampoco a una velocidad muy alta para no crear alarma de controles y demás, y atacan directamente cuando la gente está comprando. Hay fotos espeluznantes de ese bombardeo. Sí, sí. Bueno, Pedro, pues el programa de hoy lo tenemos que dejar aquí, pero la próxima semana seguimos con Italia, ¿verdad? Sí, la próxima semana vamos a hacer un programa sobre Italia en la actualidad. La siguiente semana haremos un programa sobre Venecia, es decir, la historia de Venecia y Venecia también en la actualidad, y haremos un programa sobre Roma y la cultura romana con la influencia que ha tenido en España. Vamos a hacer un total de 4 programas dedicados a Italia. Muy bien, pues estoy segura de que los telespectadores estarán encantados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, gracias a Información TV, como siempre, por venir a nuestro despacho. Hasta pronto. Gracias, Pedro. Pues ya lo saben, a la serie sobre Italia le quedan todavía 3 programas más, así que estén atentos porque la próxima semana continuamos. Hasta pronto.